Qué bueno es poder estar nuevamente reunidos con el propósito de adorarle al Señor con nuestro entendimiento a través de su palabra, que hoy voy a comenzar a exponer con la ayuda del Señor, por supuesto. Busquen en su Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 9. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 13. Antes de comenzar la lectura, no quiero dejar de animarlos, exhortarlos para que vengan a las reuniones de estudios, las reuniones de oración. Son medios de gracias necesarios para nuestra vida espiritual. Nada sucede por casualidad de nuestras vidas, sino todo es consecuencia. Las pruebas, las malas decisiones son consecuencias de nuestros descuidos de estos medios de gracia. No menosprecie la misericordia de Dios cuando el Señor nos convoca a su casa, que nos congreguemos a estudiar su palabra y a orar como iglesia. Le pido por favor. Vamos a la lectura. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oramos. Padre, te agradecemos por este privilegio que tenemos de poder acercarnos y estar delante de tu palabra que es santa, tu palabra que es la revelación, es el legado que hemos recibido para que por medio de ella seamos perfeccionados. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a entenderla, que nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, que podamos escucharla con reverencia todos, y ayúdame, por favor, te pido, Padre, en el nombre de Cristo, a poder exponer esta porción de las Escrituras, y te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado durante toda la predicación, te lo pido. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos a uno de los textos más controversiales en la iglesia, podríamos decir. Estaba dudando si decía en la iglesia o en la comunidad cristiana o evangélica, cuando debería ser uno de los textos en los cuales nos deberíamos maravillar y glorificar a Dios por su soberanía. El apóstol Pablo vino en el capítulo 8, bien defendiendo, podríamos decir, defendiendo ese argumento que hablaba en el capítulo 8, casi en todo del comienzo hasta el final. Comenzaba diciendo: no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, y terminaba diciendo que no había ninguna posibilidad de separación a los que estaban en Cristo Jesús, ninguna posibilidad de la separación de Dios. O sea, estaba asegurándonos, Dios nos asegura, y Pablo estaba mostrando esa seguridad de nuestra salvación.
Y ahora comienza a exponer Pablo, a partir del capítulo 9 que tenemos nosotros, haciendo una defensa de la fidelidad de la palabra de Dios o de la promesa de Dios. Y es muy importante para nosotros también que lo entendamos. Quiero comenzar con una breve ilustración, que es un relato histórico. Dice que el príncipe Guillermo, príncipe de Orange, ¿sí?, de lo que es Holanda, en el siglo XVI, estuvo muy relacionado con la reforma este príncipe Guillermo. Dice que en una oportunidad entregó un documento importante a un caballero, ¿sí?, y ofreciéndole un alto empleo, una alta función dentro de su reino, si cumplía con lo que él estaba encomendando. Entonces este caballero, dice que era un caballero guiado por sus convicciones, o sea, tenía firmes principios morales, se rehusó a aceptar la oferta de ese empleo importante al príncipe y futuro rey luego. Y le dijo así este caballero al príncipe, y esto quiero resaltar. Le dijo, no aceptó la oferta del empleo, iba a cumplir con lo que el príncipe le estaba pidiendo, y le dijo, basta la palabra de su majestad. No quisiera servir a un rey en cuya simple palabra no pudiera confiar. Mis hermanos, esta debería ser justamente nuestra actitud hacia Dios y hacia su palabra. Nosotros deberíamos tener una firme convicción que todo lo que la Escritura nos dice es cierto, porque es la revelación y viene de la boca y del corazón de un Dios que es fiel y todopoderoso para cumplir todo lo que ha prometido en su palabra. Pero a veces cuando decimos Dios va a cumplir todo lo que ha prometido, ampliamos el espectro de lo que Dios ha prometido, y hasta los que nos dijeron alguna vez algún falso profeta decimos Dios me ha prometido eso también. Todas las promesas del Señor están en su palabra. Esa debería ser nuestra actitud, pero a veces nuestra actitud es parecida a la de Gedeón, que queremos que Dios nos dé muestras palpables para saber si lo que Dios está diciendo es real o no. Pablo va a demostrar en esta sección de la carta que la palabra de Dios no falló. Lo que dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, esa primera parte, esa idea o ese argumento o esa tesis es lo que Pablo va a defender en los siguientes capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y hasta el capítulo 11. Fíjese qué compromiso del apóstol Pablo para que nadie de los de la iglesia de Roma, en este caso la audiencia original o los lectores originales, no tuviesen ningún tipo de duda. Pablo va a presentar verdades escriturales para defender este argumento de que la palabra de Dios no ha fallado. O sea, podríamos poner como un gran encabezado, la palabra de Dios no ha fallado, y todo lo que vamos a exponer o a leer y a estudiar y a meditar, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, es con el propósito de defender esa verdad. Nosotros podemos entender que la palabra de Dios no ha fallado con respecto a lo que dice y respecto a nuestra salvación. Todo lo que Dios prometió para aquellos que han sido predestinados para la salvación, Dios lo cumplió. Y eso a pesar de nuestra incredulidad. ¿Sí? O sea, ninguno es salvo porque tenía fe que iba a ser salvo, sino somos salvos porque recibimos la fe para alcanzar esa salvación, que es totalmente diferente. Pablo va a decir también que la promesa de Dios o la palabra de Dios no ha fallado a pesar de la incredulidad de los israelitas. La palabra de Dios no ha fallado, porque la palabra de Dios no está sujeta a la fe o a la incredulidad de las personas, como dicen los falsos maestros,
No, Dios no cumplió con lo que te prometió por tu poca fe. Claro, Dios está sujeto a mi fe o a mi incredulidad. Y vamos a ver también que cuando Dios prometió aquel hijo a Abraham y a Sara, a pesar de la incredulidad y de la risa de Sara, Dios cumplió. Pablo va a exponer, va a defender esta tesis de que la palabra de Dios no ha fallado, pero no de cualquier manera, sino con la misma escritura. Así que vamos a ver muchos versículos y yo les pido, mis hermanos, que prestemos mucha atención, porque cuando llegue el momento que tengamos que aplicarlo a nuestra propia vida, para perfeccionar nuestra vida espiritual, va a ser muy útil esta enseñanza. El apóstol Pablo decía, va a demostrar la fidelidad de Dios. Nosotros en el capítulo 8 vimos que aquel plan de redención se cumplió aún cuando nosotros no amábamos a Dios. Así que vamos a ver tres puntos a desarrollar. El número 1 es: el Israel espiritual recibe la promesa de Dios. Esto para los que toman nota, versículos 6 y 7. El segundo punto es: el Israel de Dios es la descendencia espiritual, versículos 8 y 9. Y el tercer punto: el Israel espiritual fue escogido por Dios, versículos 10 al 13. Vamos a desarrollar el primer punto. El Israel espiritual recibe la promesa de Dios. Versículos 6 y 7 leemos nuevamente. Porque la palabra de Dios, se puede entender también la promesa de Dios, está hablando con respecto a Israel. Recuerda que Pablo venía lamentándose por sus parientes en la carne, los israelitas, aquellos que no creyeron. No que la palabra de Dios, dice el versículo 6, haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Versículo 6 vamos a desarrollar. Segunda parte, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no es algo nuevo que está diciendo Pablo, mis hermanos. En el capítulo 2, ya va a aparecer en pantalla, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo está ya en el capítulo 2, ya comenzó a decir, atención, no todo aquel que haya nacido en Israel y tenga el ADN hebreo o judío, es un verdadero judío delante de Dios. Como diciendo, el judío delante de Dios es el pueblo de Dios, pertenece al pueblo de Dios. Existe un Israel dentro de otro Israel, está diciendo Pablo. Existe un pueblo dentro de otro pueblo. No, pero Dios tiene que salvar a todos los israelitas. No, es que existe un Israel de Dios, un Israel espiritual dentro de un Israel étnico o terrenal. Hay un pueblo dentro de otro pueblo. Pablo está diciendo, la palabra de Dios no falló. La primera defensa. La promesa es para el Israel espiritual, no para el Israel terrenal. La palabra de Dios no ha fallado con respecto a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para el Israel espiritual. Y de este mal entendimiento surgen muchas doctrinas cerradas, que ya no vamos a ver todas, por supuesto, pero algunas sí. Pablo quiere mostrar y quiere demostrar a los lectores originales que Dios nunca prometió salvación para toda la nación de Israel, sino para la Israel espiritual.
dentro de ese Israel espiritual, o la Israel espiritual, mejor dicho, es la iglesia, que está conformada por judíos y no judíos. Siempre Dios escogió un grupo dentro de la Israel nacional o terrenal, para que fuera un verdadero pueblo. Los profetas en el Antiguo Testamento lo llamaban el remanente, y Pablo en el versículo 27, si usted mira Romanos 9, 27, Pablo lo cita, no, porque tendría que citar, hay 49 versículos en el Antiguo Testamento que los profetas se refieren a esa Israel espiritual como el remanente de Dios, para separar de toda la nación un remanente, los verdaderos creyentes, el verdadero pueblo de Dios. Romanos 9:27, vamos a adelantarnos un poquito. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es fácil a veces, a manera apresurada y con mucha simpleza y liviandad, decir, Dios falló. A mí Dios me falló. A mí Dios me falló, no sé por qué, se la agarró conmigo. Dios no la palabra es nunca ha fallado. Los atributos de Dios no están sujetos al ser humano. Dios no va a dejar de ser fiel porque nosotros somos incrédulos. No, lo que Dios se propuso hacer, Él lo va a hacer. No es algo nuevo lo que está diciendo Pablo, que hay un Israel dentro de otro Israel, que hay un Israel terrenal, pero el Israel de Dios, el pueblo de Dios, es el Israel espiritual. Como dije hace un momento, en el Nuevo Testamento hay 49 veces que se usa la palabra remanente para referirse a ese Israel espiritual, o al verdadero Israel, al Israel de Dios. Romanos 9:7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y acá Pablo, siguiendo en esa línea de defender que la palabra de Dios no ha fallado, llega al versículo 7 y nosotros leemos: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Está diciendo, supongamos que esté en un púlpito Pablo, busquen en Génesis, no lo vamos a buscar, está citando Génesis 17:9. No todos los descendientes biológicos de Abraham, está diciendo Pablo, y la palabra de Dios nos dice a nosotros, son los escogidos de Dios para recibir la bendición del pacto. Voy a repetirlo. No todos los descendientes de Abraham, los descendientes biológicos de Abraham son escogidos por Dios para recibir la bendición del pacto. Porque si fuera así, la bendición del pacto también recaería y sería beneficiado a Ismael. ¿Y qué dice el versículo 7? Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Ahí Dios ya eligió. Abraham tuvo 2 hijos. Isaac es el elegido para recibir la bendición del pacto. ¿De qué pacto me está hablando? Del pacto de gracia, el pacto de salvación, el heredero de la salvación. Mis hermanos, yo siempre les aconsejo, me hago una pausa, que cada domingo antes de venir a escuchar el sermón, usted sabe que estamos exponiendo Romanos capítulo 9, que usted en su casa lo lea, lo estudie y piense, diga, ¿qué va a predicar el pastor? Mañana qué palabra de Dios voy a escuchar y voy a leer, voy a buscar un comentario, a ver si el pastor se equivoca o qué me dice Dios en su palabra. Porque si no, en 1 hora y media va a ser difícil que usted pueda entender todo lo que se va a decir hoy. Con la ayuda del Señor. Por eso, cada vez que, antes de comenzar a exponer o a predicar, le pido al Señor que nos ayude con su espíritu, porque no es una simple manera de decir, sino que es que necesitamos de esa ayuda sobrenatural. Aunque Ismael era hijo, sigo con la exposición, aunque Ismael, el hijo de Abraham, era hijo según la carne, eso no lo hizo hacer parte de la bendición del pacto.
Porque no vemos que el pueblo que vino después de, por medio de Ismael, recibiera la bendición de ser salvos. Gálatas 3:16, ya va a salir en pantalla el versículo. Pablo en Gálatas dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vieron cuando a veces uno la Escritura cree entender lo que leyó, pero después cuando uno lee bien dice, ¿dónde estaba esto? Bueno, Pablo le está, podríamos decir, está trayendo una revelación total de la palabra de Dios, del pacto de Dios. Primera de Juan 3:9, el apóstol Juan lo dice en alusión al versículo 7 de Romanos, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Romanos 9:7, ni por su descendencia, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Descendencia o simiente es igual. Nosotros podemos decirlo de otra manera, podemos decir, no todos aquellos que tengan el ADN de Abraham son hijos de Dios, sino son los hijos de Dios todos aquellos que tengan el ADN de Dios. Dice primera de Juan, en la simiente de Dios, la palabra original es esperma, ¿sí? Lo que fecunda el óvulo en la reproducción. Nosotros recibimos la vida de Dios. Los hijos de Dios son los que reciben la vida de Dios, no los que tienen el ADN hebreo. Yo tengo ascendencia hebrea, no te hace salvo ni te hace especial delante de Dios. Los hijos de Dios no son solamente aquellos que tienen el ADN biológico de Abraham, sino son los que tienen la simiente de Dios o la vida de Dios, dice el apóstol Juan. Pablo explica entonces, el primer punto, que siempre, y no es algo nuevo que está diciendo Pablo, porque Pablo no viene a traer una doctrina nueva, sino que está explicando lo que desde el Antiguo Testamento Dios viene diciendo. Pablo está explicándole o tratándole de explicar que las promesas de Dios o la promesa de Dios para con Israel siempre estuvieron dirigidas y señalaban al Israel espiritual, a la descendencia espiritual. Y el caso más claro, y el ejemplo más claro lo vemos en Abraham. Tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y el elegido para recibir la bendición del pacto y continuar con esa promesa, de esa descendencia espiritual, Isaac. El punto 2 dice, es en Israel, en el Israel de Dios, la descendencia espiritual. No es en el Israel carnal, sino en el espiritual. Versículo 8 y 9. Y fíjense cómo comienza el versículo 8. Es como sacando una conclusión. Esto es, dice así, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Qué grande es la sabiduría que recibe el apóstol Pablo como para poder explicarnos a nosotros y dejarnos muy claro, sin ninguna fisura y ningún argumento débil, esta doctrina. Podemos hacer una pregunta: ¿cuál es el Israel espiritual? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de una Israel espiritual? Y el versículo 8, a modo de conclusión, Pablo comienza diciendo, esto es, 2 puntos.
no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios. Imagínense si fuera así. Todos nosotros quedamos fuera porque no sé si alguien tiene ascendencia hebrea, al ADN de Abraham. Si no, dice que los hijos de Dios son según la promesa son contados como descendencia. La promesa, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, hacen la prueba y da una evidencia escritural Pablo, porque dice, porque la palabra de la promesa es esta, 2 puntos, fíjese lo que dice el versículo 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Le está diciendo, le está recordando aquella promesa dada a Abraham. Dios le dio a Abraham una promesa y Sara escuchó lo que le decía y Sara se rió. El próximo año Dios cumplió porque nació Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Los hijos de Abraham según la fe. Entonces, ¿por qué nosotros y cómo recibimos nosotros esa promesa? Porque está hablando de la nación hebrea, está hablando de la simiente en el pueblo hebreo, pero no se queda en el pueblo de Israel solamente, sino en el Israel de Dios. ¿Y cómo llega a nosotros? ¿Que acaso nosotros somos hijos de Abraham también, en un cierto sentido, en el sentido espiritual? ¿Usted qué piensa? Sí. Entonces aquel que cree en Jesucristo es un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque compartimos la misma fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y nosotros creímos en el Evangelio y depositamos nuestra fe, esa fe recibida como un don, en Cristo. Pero pruébeme esa afirmación, pastor. Suena lindo, pero bueno, vamos a Gálatas, va a salir en pantalla Gálatas 3:29. Pablo le dice a los Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No es que seamos... Esta doctrina de la elección incondicional, esta doctrina malentendida, ha judaizado a muchos cristianos. En el sentido espiritual, sí, somos hijos de Abraham, solamente porque compartimos su fe. El apóstol Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, le está diciendo a la iglesia, soy de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hay 2 Israel. ¿De qué está hablando Pablo que hay 2 Israel? Una espiritual y una terrenal, ya dijimos eso. La carnal es la que desciende de Abraham en la carne, y la espiritual es la que desciende por medio, usando una figura de Isaac, cuando Abraham recibió la promesa. Entonces, el verdadero Israel es la iglesia. Vieron que cuando no se entiende esta doctrina, mis hermanos, vemos que en la parte escatológica siempre Dios va a salvar a todos los israelitas, pero también a la iglesia. Entonces Cristo tiene 2 esposas y no una. Y esto no es así. Hay un solo pueblo, conformado por el remanente judío y por los gentiles escogidos también. La iglesia es el pueblo de Dios, es el conjunto de elegidos en la eternidad pasada, podríamos decir. Ese es el Israel de Dios, para ser llamados por medio de la fe y creer en Cristo. Ese es el Israel de Dios, para definir, voy a leer nuevamente, el verdadero Israel de Dios es la iglesia. Es el conjunto de elegidos en la eternidad pasada para luego ser llamados a la fe en Cristo. Esto también lo podemos ver en la iglesia visible y la iglesia invisible. Esto también lo podemos aplicar en nuestra congregación, que Dios tiene un pueblo dentro de otro pueblo. Acá hay un pueblo. No nos contamos, creo que somos casi 50, un poquito más. Decimos, esta es la iglesia visible, se llama según un estudio
filosófico de Agustín de Hipona, ¿no? Que lo usamos en la teología también. La iglesia visible, vemos un grupo de personas que asisten a la iglesia de manera regular, hasta pueden ser parte de la membresía de la iglesia, pero nosotros no conocemos el corazón de nadie, ni sabemos quién verdaderamente está unido a Cristo. Ese se llama la iglesia invisible. Dentro de la iglesia visible, en los cristianos de todo el mundo, hay una iglesia invisible, que es la verdadera iglesia de Cristo. Dentro del Israel de Dios, el Israel visible, pero también está el Israel invisible. Creo que quedó claro, ¿verdad? Pero no fue Pablo primero en decir que no todos los descendientes biológicos de Abraham son israelitas, sino que Cristo ya lo dijo también en Juan capítulo 8, versículos 39 y 40. Va a aparecer en pantalla, no se preocupe. Jesús, cuando se encontró con los judíos que siempre estaban buscándolo tentar a Jesús, dice a partir del versículo 39, respondieron y le dijeron, 8:39, no sé si está en pantalla. Sí. Nuestro padre es Abraham. Fíjese lo que le dice Jesús. Todos ellos, yo me imagino la actitud arrogante de aquellos judíos. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Jesús le hablaba en el sentido espiritual. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, dice. Ustedes creen que son hijos de Abraham, en un sentido lo eran, pero en el sentido carnal, terrenal, biológico, pero en el sentido espiritual no lo eran. No, yo soy de la iglesia reformada, doctrina de la gracia, abrazamos la confesión de fe de Londres en 1689, eso está bien, perfecto. Ahora en lo espiritual se verá en el juicio, Dios lo sabe. Lo que podemos hacer una paráfrasis de lo que dice el versículo que hemos leído en Romanos 9:8, volvemos a Romanos 9:8, cuando dice, esto es, no los que son según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. La paráfrasis que podemos hacer es la siguiente, esto quiere decir que, podríamos decir, los hijos de Dios no son por ningún deseo, por ningún tipo de deseo humano, según la carne. O sea, esto podemos aplicar también, yo decidí ser hijo de Dios voluntariamente, sino que los verdaderos hijos de Dios son según la voluntad de Dios. Y Pablo presenta, imagínense como, el mismo Pablo arma como un escenario donde se lo está cuestionando que la palabra de Dios ha fallado o no ha fallado. Y él, con la ayuda del Espíritu Santo y la herramienta o las armas que usa él para defender esta verdad, es la misma palabra de Dios, porque en el versículo 9, Romanos 9:9, dice, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Vieron cuando en un juicio se presentan las pruebas? Esta es la prueba que tengo yo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Pablo está citando Génesis 18:10, que dice así, entonces dijo, de cierto volveré a ti, esto dijo Dios a Abraham, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y después continúa, ¿qué hizo Sara? Se rió. La promesa de Dios no estaba sujeta a la condición física de Abraham ni de Sara. La promesa de Dios para que se cumpliera no estaba sujeta ni dependía de la fe o de la incredulidad. Como dice Pablo en Romanos 4, que no lo vamos a leer, que Abraham cuando contempló, observó su cuerpo que estaba como muerto, pero él no consideró, eso no lo tomó en cuenta, que era una realidad, sino que puso su confianza en Dios, en aquel quien le hizo la promesa. Pablo, en esta defensa de que la palabra de Dios no ha fallado,
trae a la Escritura y le presenta a los lectores originales, o sea, a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Está diciendo, Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Abraham tuvo un hijo con una descendencia biológica. Sí, en realidad tuvo dos. El primero, Ismael, y el segundo, con una descendencia biológica, pero también espiritual. Este es Isaac. Abraham y Sara, creyeron ellos que el hijo de la promesa vendría por sus decisiones humanas. Entonces le dijo a Sara, y a Sara se le ocurrió en realidad, vamos a nuestra sirvienta Agar, y va a pasar esto, vas a hacer esto, y vas a tener un hijo de ella. Este es el hijo de la promesa. No, no era el hijo de la promesa. Dios quería mostrar el poder de su gracia que podía hacer con dos ancianos para que se cumpliera lo que Dios ha prometido en ellos. Mis hermanos, acá estamos viendo lo mismo que nuestra salvación. Nosotros, cuando recibimos la salvación, humanamente y espiritualmente, sobre todo espiritualmente, estábamos muertos y humanamente no queríamos seguir a Dios, ni queríamos buscar a Dios. Pero el propósito de Dios no estaba sujeto a lo que nosotros podíamos hacer o queríamos hacer, sino que se manifestó en nosotros la voluntad de Dios. El hijo de la promesa nació 25 años después de que recibió la promesa. Y Dios les mostró el poder de su gracia. Y el hijo vino por la promesa, no por la voluntad humana. Y Pablo, a otra iglesia, nosotros tenemos el privilegio de tener el canon bíblico y vemos que Pablo también defendió esta verdad que la palabra de Dios no ha fallado y le presentó a los Gálatas 4, 22 al 26, va a aparecer en pantalla los versículos, y hace una alegoría. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, esta es Agar, y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según por la promesa, la cual es una alegoría, dice Pablo, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el monte Sinaí, Moisés recibió la ley, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Pero más la Jerusalén de arriba, la espiritual, la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está clarísimo que hay un pueblo dentro de otro pueblo. Cuando Dios dijo, Israel es mi hijo, no se refería a la nación étnica, ni a los descendientes biológicos de Abraham, sino estaba hablando a aquellos que fueron conocidos por Dios en la eternidad pasada, predestinados para la salvación, llamados por el Evangelio, justificados por la justicia de Cristo. Y vamos a ser glorificados juntamente con Cristo también. El mal entendimiento en el pasado hacía que algunos cristianos con trasfondo judíos dudaran de la eficacia de la promesa. ¿Será que Dios irá a cumplir con esa promesa que ha dado Israel? Pero también el mal entendimiento en el presente trajo problemas. Pablo está lidiando contra la idea de que la salvación se transmite biológicamente. ¿Sí? El ADN. Todos mis hijos tienen que ser salvos porque yo soy salvo. Dios sabe, yo no lo sé. Eso no depende de mí. No depende de los padres. Los que tenemos hijos.
de nosotros depende que nuestros hijos escuchen el Evangelio, reciban nuestro ejemplo y mientras vivan con nosotros se sujeten a las ordenanzas cristianas, pero no podemos salvarlos. O sea, no, nos gustaría, ¿no? Nos gustaría salvarlos. Hagan la oración de fe todos y ya están salvados, anotado en el libro de la vida. Así decía la doctrina errada, la doctrina donde el hombre decidía y teníamos una paz ficticia. O sea, son todos salvos, pero ninguno está en la iglesia, ninguno lleva una vida piadosa, pero ya hicieron la oración. La Escritura nos da a entender, nos da con mucha claridad que lo que pretendo hoy exponer deberíamos llevarnos más o menos 4, 5 horas más o menos, 4 horas, 5 horas, sin exagerar. No se preocupen, no vamos a estar 4 ni 5 horas acá. El mal entendimiento en las iglesias, en la comunidad cristiana evangélica, ha hecho que muchas iglesias sean judaizantes. En el pasado existían maestros que querían circuncidar a los creyentes, a los nuevos creyentes cristianos. Querían someterlos a la ley. Bueno, la carta a los Gálatas tiene ese propósito de enseñar que no tienen que volver a la ley, no tienen que sujetarse a la ley. El cristiano no tenía que ser circuncidado físicamente, sino que la circuncisión es del corazón. En la actualidad también existen iglesias que dicen ser cristianas, donde ven algo, uno entra y ve parecido a un candelero, a un menorá, ven estandartes judíos, panderos, y el pastor pretende hablar algunas palabras en hebreo, dice shalom, en vez de decir, buen día hermanos, shalom. Y cuando tiene que nombrar a Jesús dice el Yeshua, Amashiach, no sé, y una mezcla de español con hebreo, por la falta de entendimiento. Nosotros somos la Israel espiritual, pero no somos hebreos étnicamente ni culturalmente siquiera. Nuestra cultura es celestial. Somos el pueblo de Dios, ese pueblo conocido en la eternidad. Muchos años, mucho tiempo atrás, antes que Abraham, antes que Moisés, en Génesis 3:15 fue dada la promesa, cuando Dios le dijo, cuando Dios estaba castigando por la desobediencia a Abraham, ahí también Dios mostró ese protoevangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. El pueblo de Dios es lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Nosotros al final de la historia podemos ver en Apocalipsis esa visión que tuvo Juan, cuando dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y para que no quede duda, dice tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mis hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Esta es la defensa que está haciendo el apóstol Pablo. Esta es la apologética que está haciendo el apóstol Pablo. Y la Biblia también nos recomienda a nosotros, ¿sí? Pedro y Judas, que nosotros también tenemos que hacer defensa arduamente de nuestra fe. ¿Pero podemos hacer defensa de nuestra fe? Si no abrimos la Biblia, la abrimos el domingo. Es más, a veces ni Biblia tenemos. Y que si es para vergüenza, como diría la Pablo, para vergüenza de ustedes les digo. No conocemos las doctrinas fundamentales. Pablo tenía un compromiso, no con su reputación, sino con el honor de Dios. La negación de los cristianos para aceptar la doctrina. Hay una negación, una de las doctrinas más resistidas es la doctrina de la elección incondicional. Dios es soberano, pero aquí no venga a decirme que Dios va a elegir a lo que Él quiere. Yo puedo elegir a Dios. A pesar de la claridad
que nos mostró el texto, la mayoría de los cristianos evangélicos hoy niegan la doctrina de la elección incondicional. Y digo la mayoría. La mayoría. ¿Cuántos cristianos evangélicos confesionales o cristianos evangélicos profesantes, mejor dicho, habrá en Salta, no sé, un número, 100.000? ¿Y cuántos son los que creen en la doctrina incondicional? De la elección incondicional. No quiero cometer el pecado de Elías, somos los únicos que no doblamos la rodilla ante la elección condicional. Muchos niegan lo que dice Romanos 9. Y sabe que buscando esto y encontré una anécdota del doctor Sproul. Dice, cuando él tenía un programa de radio, la resumí mucho. Dice que el compañero el locutor que lo acompañaba en el programa de radio era cristiano, pero era arminiano. Y Sproul le quería llevar Romanos 9. Dice que el locutor le llevaba a otros textos. Citando otros textos de la Biblia, dice, les decía, ¿y qué me decís de Juan 3:16? Porque amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué me decís?, le decían a Sproul, el arminiano, ¿no? Y respondió Sproul, obviamente si todos creen que serán salvos, debe significar que todos tienen la capacidad de creer. Le dijo eso Sproul al locutor. Dice, esto no significa necesariamente eso. Dice, particularmente cuando en el mismo capítulo de Juan 3, nuestro Señor acaba de decirle a Nicodemo que a menos que el hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo hace el hombre para nacer de nuevo? Y un versículo más le dijo, de Juan, no lo vamos a leer, Juan 6:65, donde Jesús manifiesta que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Fin del relato de Sproul. Nosotros seguimos a un Dios que es fiel a su palabra. Así como Dios eligió a Isaac, hemos visto, no eligió a Ismael. Ahora vemos que Dios, vamos a ver a continuación, que Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú. Versículo 10, Romanos 9:10. Dice, no solo esto, dice Pablo, como en esta defensa de que la palabra de Dios no ha fallado, y no solo esto, como diciendo, hay más todavía, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y versículo 11 hay una aclaración, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya con esto, yo diría, se tendrían que terminar los arminianos. ¿Cómo podemos objetar a esto? Se les dijo, bueno, torciendo la escritura la respuesta, se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta defensa de Pablo no podríamos traerlo nosotros a nuestro ámbito con familiares, amigos y conocidos cristianos que tenemos, ¿no? Que no creen en la elección incondicional. Por tanto, para disipar cualquier idea de la descendencia física de Abraham, es Pablo como diciendo, voy a darle uno más, voy a traer un pasaje más de la Escritura, de aquel tiempo de Génesis, para derribar cualquier tipo de idea que la salvación o la descendencia viene por medio de la descendencia biológica de Abraham. Porque la promesa no tiene nada que ver con eso. Porque Dios eligió no por las obras, porque estaban en el vientre de la madre, Jacob y Esaú no habían nacido aún, estos dos bebés,
no habían podido haber hecho algo bueno como para que Dios lo eligiera, o no hicieron, podía haber hecho algo malo para que Dios lo desechara. Y dice, y aclara todavía, esto ocurrió y Dios eligió en el vientre, en realidad Dios lo eligió en la eternidad, para que permaneciese la elección según Dios, que no elige por las obras, sino porque Él quiere llamar a quien se le da la gana, porque Él es soberano. Y Pablo citó, para defender que la palabra de Dios no ha fallado, Génesis 25:33, y lo voy a leer solamente, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero no solamente esto, que Dios eligió a Jacob en el vientre de su madre y desechó a Esaú, no solamente esto, sino también que Dios alteró un orden, porque siempre el mayor era servido por el menor. Dice Dios, no, para que nadie piense acá va a ser al revés. El mayor va a servir al menor. ¿Por qué hace todo esto Dios? Para que nosotros, cabeza dura, entendamos que no depende de nosotros, sino de Dios. Eran 2 niños en el vientre de su madre, pensemos eso, mis hermanos. No, lo que pasa es que, ¿saben cómo encontraron la vuelta para decir que nosotros elegimos a Dios? No, lo que pasa es que Dios en esa presciencia, Él miró en la eternidad, nos vio así como, y vio Dios que había en nosotros una cierta tendencia a obedecerle a Él, y había algo bueno en nosotros, no sé, lo voy a elegir a Él. Lo voy a elegir a Roberto, porque veo que en el futuro, dijo Dios, lo voy a elegir a Esteban o a Pablo. No, a Marcelo, no. Todos nosotros estábamos totalmente perdidos. Dios sabía que nos íbamos a perder en el pecado, porque nuestra naturaleza caída, nuestros pies se iban a deslizar y correr al pecado, pero Dios mostró su misericordia cuando aún nosotros no le amábamos a Él. Esa es la doctrina de la elección incondicional. Dios nos eligió sin ninguna condición, sino porque Él quiso hacerlo. Esta doctrina es rechazada por muchos. No es por obra, sino porque le llama. Versículo 11. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, y se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo trae también a Malaquías 1, 2 y 3, que no lo vamos a leer. Pero yo quiero mostrar cómo nosotros también debemos hacer defensa de nuestra fe. No diciendo, no, vos sos incrédulo, vos sos mundano, vos tenés el diablo metido dentro. No, mirá, la Biblia dice, escrito está y escrito está. No es por nuestra fuerza, mis hermanos, es por el poder de la palabra. Pablo está convenciendo a los cristianos de aquel tiempo, a los lectores originales, por medio de la palabra, aquellos que tenían el Espíritu Santo, por supuesto, y aquellos que, si no tenían el Espíritu Santo, con la misma palabra, y si habían sido predestinados por Dios, seguramente se iban a convertir. Como está escrito, dice Pablo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, podemos decir tampoco que la reforma no es algo nuevo, tampoco, no tiene 500 años, sino que ya Pablo y también Abraham y cada hombre de Dios se sujetaba, se sometía y hacía defensa de su fe con la misma palabra de Dios. Dice, hay una anécdota de Spurgeon, que quizás muchos la conocen, alguna vez se acercó a alguien a Spurgeon y le dijo, yo no puedo entender cuando escuchó que a Jacob amó Dios y a Esaú desechó, aborreció. En el vientre de la madre se acercó una mujer y dice, no puedo creer, pastor Spurgeon, no puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú. Y Spurgeon le respondió, yo no puedo entender por qué Dios amó a Jacob. Dice. Los dos merecían ser desechados, pero Dios tuvo misericordia de uno. Antes de su nacimiento, Dios señaló a Jacob en lugar de Saúl, para que a través de Jacob continuara la línea de la promesa.
no a través de Esaú, sino a través de Jacob. Mis hermanos, voy a concluir. La promesa para Israel, para el Israel de Dios, se cumplió en su Hijo, en Jesucristo. La elección no es por causa de ninguna obra del hombre. O sea, Dios no te eligió porque haya hecho algo bueno, sino porque Él elige, porque Dios elige a quien Él quiere. Para que este plan de redención se cumpliese, y como se cumplió en nuestras vidas, el mayor milagro que un pecador hoy sea hijo de Dios, y como todo lo creado, todo lo que existe, la Escritura nos dice justamente en Colosenses 1, 16 y 7, en la preeminencia de Cristo, que todo fue creado para su gloria, fue creado por Él y para Él, para su gloria. Entonces sujétese de su silla. Debemos tener mucho cuidado de tomar con liviandad la doctrina de la elección incondicional. Tengamos mucho cuidado de no menospreciar esta doctrina de la elección incondicional. No debemos considerarla como una doctrina más e irrelevante o está dentro de los 5 puntos del calvinismo, dice algunos, como si a Calvino se le prendió la lamparita y dijo, la elección incondicional. No, es la palabra de Dios. Que Dios usó a un hombre como Calvino para hacer un compendio doctrinal, pero está dentro de la palabra de Dios. Pablo no vino a traer una doctrina nueva, sino que Pablo vino a traer la Escritura de los tiempos pasados al presente. No debemos nosotros entonces considerarla como una doctrina irrelevante, una doctrina secundaria, es una doctrina central, es una doctrina innegociable. Innegociable. ¿Me escuchó? Innegociable. No está bien, no elegiste a Dios, no así como yo, sino más calmo. Dios te eligió a vos. Nosotros, usted que recibió el conocimiento, hable, enseñe y no calle. No callemos. Es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, no es mi idea, no es mi modo de pensar, no es mi postura ni siquiera, no es una postura. A Pablo, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. 3 capítulos se tomó Pablo. Es por algo, ¿no? La palabra de Dios no ha fallado. Toda la doctrina de la gracia señala y apunta que toda la gloria es de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona, y no digo que puede ser un falso cristiano, no estoy hablando de eso. Yo cuando tuve 3 años pastoreando, y el Señor sí me convirtió a mí, y yo era, además no conocía si era elección condicional o incondicional, porque no conocía de la palabra. ¿Qué pasa cuando alguna persona niega esta doctrina de la elección incondicional? Es algo muy grave y muy serio, no estoy exagerando, y usted va a ver que no. Se está quedando con algo que le pertenece a Dios, se está quedando con la gloria de Dios. Se está quedando con la gloria de Dios. Se está transformando en una persona que está robándole la gloria a Dios, porque yo te elegí, Dios, no me elegiste a mí. Por eso es muy importante que la conozcamos también. Cada persona que ni la conoce me dice, ¿de qué está hablando el pastor? No sé. Espero que la conozca o que haya entendido lo que hoy traté de exponer. Las personas siempre niegan por diferentes motivos la elección incondicional, con diferentes argumentos, diferentes motivos, ¿no? Pero están negando más que una doctrina, están negando un atributo, que Dios es soberano. El doctor Sproul dice, si quitamos la soberanía de Dios, Dios deja de ser Dios, se convierte en un ídolo.
Lo que hoy vimos en la Escritura es que en el mundo hay personas que son, en manera figurativa, Isaac o son Ismael, son Jacob o son Esaú. Personas escogidas y personas desaprobadas o desechadas y aborrecidas por Dios. Cuando Dios desechó a Ismael, cuando Dios desechó a Esaú, tenemos que entender que Dios no estaba siendo injusto. Dios estaba dándoles a ellos, como a cada impío que Dios nos salva, lo que se merece, el infierno. Pero ahora lo traigamos para nosotros, nos preguntemos a nosotros. ¿Nunca se preguntó por qué Dios lo eligió a usted? ¿Por qué Dios te eligió? Voy a hablar de manera personal como si estuviéramos mano a mano. ¿Por qué Dios te eligió? ¿Nunca te pusiste a pensar por qué Dios te eligió para perdonarte y hacerte parte de su familia? Porque cuando te predicaron el Evangelio, pudiste ver la hermosura de Cristo. ¿Y nunca te preguntaste por qué los demás no? ¿Que acaso se trata de un mayor coeficiente intelectual, una mayor capacidad de entendimiento que los demás? Si dice que Dios nos llamó a lo mejor de este mundo, ¿nunca se puso a pensar? Es porque Dios te eligió de manera soberana. Una pregunta retórica creo que puede ser: ¿nosotros somos ovejas del rebaño de Cristo porque creímos en el Evangelio? Voy a dar 10 segundos para pensar. ¿Nosotros somos ovejas del rebaño de Cristo? ¿Somos ovejas de Cristo porque creímos en el Evangelio? Y primero surge sí. Y si le digo, o creímos en el Evangelio porque éramos ovejas de Cristo, ¿sí? Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 24, dice: y le rodearon los judíos a Jesús y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. O sea, dejan de dar misterio, decir que soy el Cristo, así te creemos de una vez, así decidimos creerte. Si sos el Mesías prometido, decinos, dice. Jesús le respondió: os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahí está la respuesta. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas, como los he dicho. Ahí está nosotros hemos creído porque en un sentido de elección estábamos predestinados para ser ovejas de Cristo. Ya éramos en la eternidad ovejas de Cristo, aunque eso se manifestó cuando escuchamos el Evangelio. Fíjese que acá no encaja la doctrina de la elección condicional o la doctrina arminiana, porque los que estaban hablándole a Jesús podrían decir que eran arminianos, decir, decinos si decidimos, hacemos la confesión de fe para creerte. Y Jesús dice: no, ustedes no van a creer, porque ustedes no son mis ovejas. Versículo 28. Y yo les doy vida, dice 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. También otro pasaje para derribar el argumento de la doctrina arminiana. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. Wow. Mis hermanos, ¿cómo nosotros estamos manejando lo que recibimos de parte del Señor? Y esto no es para crear arrogancia, ni orgullo, ni altivez, sino para que humildemente podamos ir con la Escritura a mostrarle a aquellos que no conocen esta doctrina, la cual glorifica tanto a Dios.
que Dios en la eternidad quiso salvar a un grupo de pecadores de entre muchos. Los eligió para formar en ellos la imagen de su Hijo. Entonces podríamos decir como el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nosotros responderemos: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Padre, te agradecemos.